rubro, cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos, riesgo de control, de detección, ¿sí? De auditoría, y por sobre todas las cosas que ya lo vamos a ver después, cómo aplicar un programa de auditoría, ¿sí? Vamos con el que sigue. Este es un ejercicio de pruebas de validez, o más denominadas en nuestra cátedra como pruebas sustantivas, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cuáles son las pruebas que se aplican para este rubro. Entonces, en relación al rubro que estamos estudiando hoy, Caja y Banco, se les pide que puedan identificar los tipos de pruebas sustantivas que ustedes como auditor podrían realizar para verificar la validez de los saldos. Tienen que indicar cuál es la prueba que yo les voy a leer a continuación. Van a ver el concepto y ustedes tienen que relacionar ese concepto si es relacionado a la naturaleza de los controles, si es una prueba relacionada a la operatoria, si es una prueba que alcanza a los sistemas y subsistemas, si son pruebas que conllevan la evaluación de los controles o si son pruebas relacionadas a controles típicos de la operatoria dentro del rubro. Entonces, tomen nota de estas opciones: naturaleza de los controles, operatoria, sistemas y subsistemas, evaluación de los controles y controles típicos, y ahora vamos a completar el cuadrito que les voy a presentar a continuación. Me dicen cuando hayan tomado nota para que les queden las pruebas y poder relacionarlas ahora con los conceptos. Profe, ¿estas pruebas son solo para este rubro o son para...? Son solo para el rubro. Van a ver después que cada rubro tiene sus pruebas. Ah, bien. Algunas, como habrán advertido, bueno, es el primer rubro, si ya avanzaron con créditos, van a ver que algunas se repiten, como validar los saldos, suma algebraica, cotejo entre el mayor y el auxiliar. Esas pruebas siempre se repiten para cada uno de los rubros. Después cada rubro tiene su particularidad y van a ver que las pruebas son bien dirigidas. Bien, una gracias. pregunta, cuando hablamos Sí. de naturaleza, los controles son de controles de auditoría externa. Sí, siempre estamos hablando de auditoría externa. Evaluación Recuerden que RT37 es auditoría externa. ¿Sí? Evaluación de los controles también y controles típicos. También, son controles típicos. Ya van a ver las distintas definiciones que son distintos, ¿sí? La naturaleza va a estar definida por la afirmación que queremos constatar. Ahora lo van a ver cómo está dentro de la definición. Gracias. Para el rubro, ¿sí? Así no spoileamos el contenido. Bueno, Fabi, ¿quieres leerlas? La primera. ¿Fabri o Fabi? Ah, Fabi, ¿sos? No te veo ahora. A ver. Fabricio. Es Fabricio. Bien, Fabri. Sí, lo dije bien. Fabri. Te escucho. La Dice, primera. definición. El rubro caja y bancos está directamente vinculado con la operativa diaria de la entidad, ya que se utiliza para realizar pagos inmediatos, como sueldos, proveedores y recibir ingresos, ventas, préstamos, entre otros. Entonces, Bien. ¿Qué tipo de prueba podemos aplicar acá? ¿Definición de qué es esto? de caja, conciliaciones, circularizaciones. Bien, pero esta definición en general tiene que ver con qué tipo de pruebas. ¿De operatoria? Bien, de operatoria. Claro. Bien. Esta es una prueba del tipo de operatoria porque está directamente vinculado en la diaria, ¿sí? Yo tengo que revisar la operatoria diaria de la entidad, cómo trabajan, ¿sí? Y cómo, no quiero ser redundante, cómo funciona el circuito de caja y banco justamente para los pagos inmediatos, como sueldos, proveedores, cómo reciben los ingresos, ¿sí? Entonces, este tipo de pruebas tiene que ver con la operatoria de la empresa y se denominan así. Perfecto. La que sigue. Los sistemas contables de la entidad deben incluir un módulo específico para gestionar las transacciones bancarias y los movimientos de caja con el fin de tener el control y la trazabilidad de las operaciones. Bien, ¿qué tipo de prueba es este? Sistemas y subsistemas.
Muy bien, bien, perfecto. Son pruebas que se aplican a través de los sistemas y subsistemas. Generalmente los sistemas ya tienen preestablecidas determinadas trabas donde, por ejemplo, no me permite cargar 2 veces el mismo comprobante, donde determina y va identificando movimientos duplicados, ¿sí? Entonces, ese tipo de sistemas ya generalmente están preestablecidos y son controles que se van aplicando, ¿sí? Donde nosotros generalmente volcamos cierta credibilidad en esos sistemas. Entonces, Una consulta. ¿Por qué no podría ser controles típicos? ¿está? Sí. El control típico se aplica sobre algo puntual. Ah, bien. Ya vamos a ver la diferencia con la definición. Bien, la que sigue. Los controles en este rubro son tanto preventivos como detectivos, asegurando que las transacciones de efectivo sean autorizadas, registradas y conciliadas correctamente. ¿Y de control o no? Sí. A ver, ¿qué opinan? Los controles de este rubro son tanto preventivos como detectivos. ¿Controles típicos? La, A ver. ¿O naturaleza los controles? Sí, para mí es naturaleza de los controles. No, porque si son de auditoría externa, es evaluación de los controles, de que se haga eso, que se autoricen, se registren. Los controles en este rubro son tanto preventivos como detectivos. Es una definición que queda correctamente. ¿Qué les parece? Para mí son controles típicos. Sí. Y miren la de abajo. Conciliaciones bancarias mensuales, revisión de los saldos de caja, segregación de funciones entre quienes gestionan el efectivo y quienes registran las transacciones y políticas para la autorización de pagos en efectivo. ¿Ven la diferencia entre una y otra? Una es más general y la otra es más específica. Profe, ¿sería naturaleza de controles? Excelente. Es Y la naturaleza segunda de sí control. sería controles típicos. Perfecto, así es. ¿Ven? Ahí está la diferencia en cuanto a tengan cuidado con las clasificaciones, ¿sí? Los controles típicos son bien específicos. ¿Cómo voy a controlar? A través de conciliaciones bancarias. Ahí tengo un control típico. A través de la revisión de saldos, otro control típico. A través de la segregación de funciones entre quienes gestionan el manejo del efectivo, quienes registran, quienes pagan, ¿sí? Autorizaciones. Entonces, esos son controles típicos. La anterior, cuando hablamos de los controles en general dentro del rubro, tiene que ver con la naturaleza en general de todos los controles que se aplican al mismo. Por eso, la primera que leían es naturaleza de los controles. La segunda son controles típicos y me está quedando la última. ¿La quieren leer? ¿Fabri? Sí, disculpa. Se evalúa la efectividad de los controles mediante pruebas de funcionamiento, revisando si los procedimientos establecidos para el manejo de caja y bancos se están ejecutando correctamente. Evaluación de controles. Evaluación de controles, ¿sí? Evaluación de controles. Esto tiene que ver con las pruebas de evaluación de controles. Yo efectivamente, si a mí la empresa en la que estoy auditando me dice, sí, nosotros aplicamos controles acá, aplicamos controles allá, lo hacemos, bueno, nosotros preguntamos, bueno, ¿de qué manera se implementa? ¿A cargo de quién? ¿Hay un software externo? ¿Hay alguien que lo controla manualmente, físicamente? ¿Con qué herramienta? Yo tengo que, con toda esa información, evaluar si efectivamente ese control se aplica y da resultados. ¿Cómo? A través de pruebas de funcionamiento. Lo pongo en práctica, lo practico, veo si efectivamente eso resulta o no. Perdón, profe, a mí me Sí. sirvió distinguir, sobre todo en la parte de controles, que primero vos te haces una idea respecto de cuál es la política del ente y después vas a la práctica a ver qué hace.
¿sí? Entre lo que se dice y lo que se hace, que es básicamente Siempre. el auditoría. Siempre. Pero podríamos decir que los controles típicos y la naturaleza de los controles van a estar dentro de lo que es el análisis de la política, y la evaluación de los controles va a estar en lo que es la práctica, para así organizarme. No. A ver, la naturaleza de los controles es en sí el tipo de control, o cuál es la génesis del control que yo voy a aplicar como auditor. En este rubro en particular, los controles que voy a aplicar son de tipo preventivos como detectivos, es decir, prevengo a través del control interno, esto míralo como macro, arriba de todo, prevengo y detecto, ¿sí? Esta es la naturaleza en sí, lo dice la definición, porque así se denomina en auditoría, apréndanlo, es la naturaleza, es el inicio del control, se tipifica de esa manera. Después, dentro de esa naturaleza de control preventivo o detectivo, yo voy a tener controles típicos para poder detectar y para poder prevenir. Y voy a tener también evaluación de los controles para poder prevenir y detectar. ¿Se entiende? Es como una subclasificación dentro de los controles. Nosotros cuando llegamos a una empresa, tenemos que conocer el ente y el ambiente, entrevistar a todos los empleados encargados, a los que son funcionales dentro de cada uno de los circuitos, a los que son responsables y a los que ejecutan las tareas diarias, mecánicas, ¿sí? Sí. De esa manera yo me voy a formar una opinión, ¿sí? Independientemente de que me digan que hago todo, porque muchas veces cuando nosotros vamos nos tienen miedo, entonces de manual saben lo que tienen que hacer, lo que deben hacer y no lo que hacen, ¿sí? Entonces después vos de la diaria, de la observación, de la inspección, del conversar, del revisar, del ver cómo funciona mecánicamente la diaria, vos te das cuenta si realmente lo que deben hacer se hace, lo que dicen hacer se hace, y ahí vamos formando nuestra opinión. Creemos o no en los controles, si los controles realmente funcionan, si la separación de funciones, y bueno, las pruebas a aplicar, estos controles típicos, voy a decir, bueno, sí funcionan, las pruebas que yo voy a aplicar como auditor quizás no tengan una extensión determinada, como si no funcionara nada del control interno, como si no hubiera separación de funciones, ¿sí? Eso cada uno en función de su experiencia y de su criterio lo va aplicando y lo va armando. Por eso hay un plan de auditoría. Hay un plan de auditoría estándar para cada rubro, pero yo después lo voy ajustando y es bien dinámico. Agrego pruebas, saco pruebas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, vuelvo a la diapositiva anterior que alguien la pedía. Ahí está, rapidito, vuelvo al anterior. Y vamos al próximo ejercicio. Que esto tenemos que identificar, van a tener que unir con flechitas o relaciones los contenidos entre las distintas opciones. Imagínense que ustedes llegan a una empresa que los contrata, por primera vez los contrata y a su vez es la primera vez que van a hacer una auditoría, ¿sí? Entonces, es una primera auditoría, no conozco nada de la empresa y cuando son primeras auditorías para la empresa también es decir, bueno, pucha, quizás haya que ordenar, ¿no? Porque la auditoría, independientemente de que señalamos ajustes o sugerimos y proponemos, también ayudamos a que mejoren para un próximo ejercicio, ¿sí? Siempre proponemos medidas correctivas. Se las observamos, si nos aceptan los ajustes los van a corregir, si nos aceptan las sugerencias que tengamos del control interno, quizás las adopten para la próxima auditoría. Entonces yo ya para la próxima auditoría tengo una base, sé qué es lo que tengo, qué es lo que tenía, qué es lo que sugerí, qué es lo que tengo que ir controlando. En este caso es una primera auditoría, ¿sí? Hay diferencias. Ustedes en el teórico lo ven también así, de esta manera. Si fueras auditor, dice el ejercicio, realizando la primera auditoría de caja y bancos de una entidad,
¿qué procedimientos ustedes iniciales implementarían para obtener una comprensión completa del rubro y sus controles? Porque no sé nada, ¿sí? No sé nada de nada, tengo que conocerlos por primera vez y es uno de los rubros más vulnerables. Recuerden eso, tiene un riesgo inherente muy alto. Entonces, fijémonos ahora qué tipo de prueba aplicaría y cómo se llama esta prueba. Acá tienen de nuevo la definición en la columna derecha y en la columna izquierda tienen la denominación general, ¿sí? ¿Cómo se llama esta prueba? Revisión de documentación interna. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Busquemos respecto de la primera, cuál es la definición adecuada, qué es lo que yo voy a tener que hacer si decido aplicar como prueba sustantiva la revisión de la documentación interna. Y ese es el razonamiento, tómense unos minutitos y me dicen si la 1 va con la A, la B, la C, la D o la E, si la 2 va con la A, B, C, D, E. Hay algunas que están bien explícitas. Profe, ¿sería A con B? A ver, sería 1 con... Claro. No, La perdón. uno ¿No es con la E? La ¿No es A con la con la E? 2. Va de 1. ¿La 1 con cuál? Para mí con la E, profe. ¿Con la E? ¿Alguien dice lo contrario? Yo digo la D. La La D. D. La D. ¿Alguien más dice la D? Sí, yo la D. Bien, bien. Sí, es la D. ¿Quién dijo la E? Ah, yo, pero ahí leí la última que es las pruebas de las transacciones, que esa sería la E. Exacto, sí. Entonces, la 1 es la D. La revisión de la documentación interna consiste en analizar los procedimientos y políticas de manejo del efectivo y control bancario, ¿sí? De la entidad, porque recuerden que es Cajibancos. ¿Y cuáles son los procedimientos de conciliación bancaria y el acceso al efectivo? Eso, ¿ustedes en una primera auditoría lo harían? ¿Lo harían o no? Sí, profe. Sí, Sí, por profe. supuesto que sí, excelente. Es lo primero que tienen que hacer. Tengo que analizar primero todos los procedimientos que hay por escrito, si hay circuitos, si hay flujogramas, qué hay por escrito, quiénes son las personas a cargo, cuál es la política de autorización de las cobranzas, de pagos, ¿sí? La segunda, dice, entrevistas con el personal responsable. ¿Lo harían en una primera auditoría? Sí, Sí. de hecho sería lo segundo o lo primero también puede ser porque podés empezar hablando con la gente, ir viendo qué tienen para decir. Excelente. Esto no solo se hace en la primera auditoría, ¿no? Sino también se hace en todas. Tengo que entrevistar a las personas encargadas de manejar este efectivo y de realizar todas las registraciones bancarias, los controles y ver cómo se gestiona la operatoria de Cajibancos. Entonces, la 2, ¿con cuál se relaciona? Con la A. Con la A, perfecto. Muy bien, Sole. Bien, con la A. ¿Y alguien más habló? Bien. La tercera, revisión de conciliaciones anteriores. ¿Cuál es la definición
de esta prueba de auditoría. ¿En qué consiste esta prueba de auditoría como acción? Circularización. Sí, En sería. la... La B, que es verificar las conciliaciones previas. Excelente, excelente. La B está bien explícita. Ustedes, para poder revisar las conciliaciones anteriores y ver si son hechas correctamente, si no trasladan errores, si hubo algún saldo, se ajustó y demás, tienen que solicitar las confirmaciones a la entidad bancaria, ¿sí? Estas son, ustedes recuerdan que son ¿de qué tipo? Estas confirmaciones. Perdón, estoy en la verificar, perdón, leí al revés. Sería la De otra. arriba, la B. Tienen que pedir las conciliaciones bancarias y poder asegurarse de que los saldos están correctos, que no haya diferencias no ajustadas. Tienen que revisar las diferencias transitorias y permanentes, que no existan errores, que estén bien colocados los signos, ¿sí? Porque muchas veces a través de la interpretación del signo puedo estar también haciendo algún tipo de conciliación fraudulenta, ¿sí? ¿Puede ser que sea del tipo de estimación de controles? Perdón, no, y la C es la confirmación de saldos. Eso les quería preguntar. ¿Cómo se llama la confirmación de saldos bancarios que le envío al banco? ¿De qué tipo es? Circularización. Sí, pero es, ¿cómo? ¿Operativa? No. ¿Han leído los tipos de circularizaciones? Circularización bancaria, pero no, claro, no. Sí, los tipos. Tenemos la positiva Positiva. propiamente es dicha, perfecto, Tomás, perfecto. Es la positiva la que usamos para este rubro. Entonces, voy a confirmar como otra prueba, aplicar como auditor a los bancos, ¿sí? Los saldos bancarios. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? Yo le solicito de manera directa, yo, auditor, me pongo en contacto con el banco, no uso intermediarios y le solicito que me envíe, me responda, ¿sí? La confirmación enviada para poder corroborar los saldos, ¿sí? Después yo, una vez que recibo la respuesta, veo si coincide o no con lo reportado en los estados financieros, con lo registrado en el mayor, con lo que dice el resumen bancario. Sí. ¿Directa es sinónimo de positiva? No, esto cuando habla, se llama positivas propiamente dicha. Cuando en la definición acá dice confirmaciones directas a la entidad, es que lo envío yo directamente a la entidad sin intermediarios. No es una clasificación. Bien. Sí, está redactado, por eso les decía, no tengo que tener intermediarios. Yo me comunico como auditor con la entidad bancaria. Por eso lo hago de manera directa. Entonces, la 4 se relaciona con la opción C. C. Muy bien, la C. Y finalmente, las pruebas de transacciones, ¿con cuál se relaciona? Con la última que nos queda, Sí, con la E, ¿sí? Y estas pruebas de transacciones son las pruebas que aplico sobre todos los movimientos de caja y bancos, revisando los pagos, depósitos y transferencias, ¿sí? Que controlo que estén debidamente registrados y que los saldos sean correctos, ¿sí? Generalmente esto se hace por muestra. No reviso todo el ejercicio, todos los movimientos, ¿sí? Tomo una muestra. En función de ello es que reviso. Y voy a formar una opinión. Y esta es la solución, ¿sí? Quedó la 1 con D, la 2 con la A, la 3 con la B, la 4 con la C y la 5 con la E. Todos estos procedimientos son necesarios para una primera auditoría. Después para una segunda, tercera auditoría, si sigo siendo yo el auditor, de alguna de ellas puedo prescindir en pequeña medida, ¿sí? Pero generalmente, y por ejemplo en esta, las entrevistas con el personal responsable son más breves. Y Porque la de si no cambia la gente, yo la sigo teniendo.
ya los conozco cómo trabajan, voy a perder menos tiempo en cuanto a conocimiento, a entrevistarlos, a tomar nota y demás, ¿sí? Claro, La documentación, las confirmaciones, todo eso se hace, ¿sí? no puedo prescindir, si yo ya audité el cierre de ejercicio anterior, ¿puedo prescindir de confirmar? No prescindir del todo, no, confirmaciones no, siempre. Okay. Lo que, Sí. perdón, lo que hace que vos ya hayas auditado el ejercicio anterior es que te da, digamos, que vos ya tenés confianza sobre lo que vos mismo ya hiciste al cierre. O sea, los saldos iniciales ya los tenés validados por vos mismo, básicamente. Exacto. Claro, por eso digo, no haría falta ver que los saldos iniciales de caja y banco. Claro, pero vos al iniciales, banco no le confirmás el claro, saldo inicial, le confirmás el saldo del al cierre. final, al Bien. cierre. Listo. Exacto. Eso siempre háganlo. Si el banco no me responde, tengo procedimientos alternativos. Tengan presente eso. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. Bien, excelente. Bueno, Ani, todo tuyo. Bueno, ¿Querés que deje de compartir o...? No, seguí compartiendo si querés. Dale. Este casito es como, bueno, es un mini caso como para pensar. Y ustedes, bueno, ya tienen la experiencia del primer parcial y no quiero decir que algo así vaya a estar, ¿no? Pero digo, para ejercitar los tipos de casitos cortitos, que tal vez no vamos a ver muchos datos, pero van a ver que podemos hacer varias cosas con estos simples datos que tenemos acá. El ejercicio 4 nos dice, el auditor realiza un arqueo sorpresivo de caja el 31/3/2025 y encuentra billetes en efectivo por un total de 42.500. Un comprobante de pagos a rendir por un anticipo de sueldos de 7.000 y nos dice que el saldo contable de caja al 31/3 era de 55.000 pesos. Y la pregunta es, ¿existen diferencias? ¿Qué conclusión se obtiene sobre el control interno? Y si deberíamos hacer algún ajuste. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo analizarían a esto? Existencia, o sea, no existe lo que dice que hay un déficit, hay una diferencia de caja del 42.500, o sea, son 5.000 más 7.500 de 12.500 y los comprobantes de pagos tienen que ir contra créditos, tendría que haberse acreditado caja contra créditos por, bueno, sueldos anticipados o, no sé, Claro. trabajo a devengar. Bien, o sea, en ese... Sí, Carla. No, iba a decir que yo también estoy de acuerdo con él de que hay una diferencia, pero yo noto una diferencia de 6.500. Pero porque Bien. yo haría la suma, o sea, el saldo contable me dice que es 55.000 y yo lo que analizaría es 42.500 más 7 me da 49.500. Lo comparo con 55.000 y yo veo un faltante de 6.500. Pasa que el pago ese no pertenece al rubro caja. Es un comprobante de que respalda un crédito que tenés contra el empleado. Claro, pero es una salida. O sea, cuando vos le das un anticipo de sueldo a un empleado, ¿qué le das? Plata. Plata. Que Bueno. no tiene que estar en la caja. Claro, por eso digo, lo primero que tenemos que hacer siempre que estemos ante una situación de arqueo es depurar del saldo de caja todo lo que no sea equivalente a caja, ¿sí? Entonces, en el orden, por ejemplo, que lo había planteado Fabricio, de decir, bueno, primero hay un faltante y después hay un comprobante, es al revés. Primero, dejemos en el saldo de caja solo lo que sea efectivo, es decir, de los 55.000 pesos que nos da el saldo al cierre, lo primero que deberíamos hacer es sacar el vale que hay en la caja de 7.000 pesos que le dimos al empleado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, una pregunta, ¿qué implica sacar? Registrar, porque nosotros decimos, el saldo de caja es de 55.000, ¿sí? Eso nos dice nuestra contabilidad.
cuando se hizo el arqueo, recontamos 42.500 más un vale de 7.000, ¿sí? Ese vale, generalmente, lo que representa es que vos le entregaste la plata a alguien y todavía no lo registraste contablemente, ¿sí? Porque por eso lo tenés en la caja. Es como que tenés la plata y un papelito y un recibo, por ejemplo, que le diste 7.000 pesos a tu empleado, ¿sí? Entonces, Claro. por eso les decía, el primer paso siempre es depurar del saldo de caja todo lo que no sea efectivo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, Mica, ¿querés avanzar una más? Lo primero que deberíamos hacer es registrar el anticipo de sueldo. Es decir, registramos el crédito que tenemos de anticipo de sueldos por 7.000 y acreditamos la cuenta caja por 7.000. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Bien, y ahí nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Calcular cuál es nuestro nuevo saldo de caja. O sea, si no, el nuevo saldo del mayor. Si era 55.000 menos 7.000, nos da 48.000. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿y cuánto fue el efectivo que recontamos físicamente? 42.500. 42.500. Es decir, que nos da una diferencia de ¿cuánto? 5.500. 5.500. Bien. ¿Y una diferencia que representa qué cosa? Puede ser un fraude, puede ser Y en una mala principio, registración. Faltante de caja. Importante. Claro, a Sí. priori nos falta plata. No sabemos por qué. Digamos, no sabemos cuál es el motivo, pero a priori nosotros lo que podemos decir, Mica, avanzamos una más, es que hay un faltante de caja. Y ese faltante lo tenemos que registrar. Es decir, es una cuenta de pérdida, hacemos faltante de caja por 5.500 y debitamos caja. De esa manera, si nosotros seguimos mayorizando, habíamos dicho que caja había arrancado en 55.000, menos los 7.000, menos los 5.500, nos queda el saldo de caja al cierre 42.500, lo cual es correcto porque el efectivo que recontamos, ¿cuánto era? Sí, 42.500. 42.500. Entonces, ese control lo tenemos que hacer. ¿Sí? Pero ahí, ¿sabes qué me pasó? Yo me apuré en responder porque me lo tomé tipo parcial. Y entonces me pasa lo siguiente, supuse que eso ya había sido registrado y que la diferencia, o sea, que ya se había registrado lo que es limpiar el rubro, anticipo de sueldo contra caja, y que estaba ahí el documento. Pero Bien, si está el documento ahí, no se registró. Porque, claro, tengan en cuenta que siempre cuando les digan que ustedes van y hacen un arqueo y que en el arqueo encuentran plata y comprobantes, es que los comprobantes no están registrados, salvo que den el mayor y lo tengas que revisar. O sea, algo muy enroscado están pensando ya. Pero generalmente claro, todo lo que vos encontrás en poder del tesorero es algo que no has registrado. Perfecto. Bueno, entonces, dijimos, bueno, hicimos los ajustes, vimos cuál es el saldo ajustado. Y el enunciado nos decía que qué deficiencia de control o qué conclusión teníamos del control interno. Mala. Bien, pero además de mala, ¿por qué decimos? ¿Por qué hay una debilidad acá? Y no es eficiente porque hubo un faltante y el control no lo pudo detectar. Exacto, o sea, hay controles que fallan porque al haber por un lado hay un faltante y por otro lado hay registros que no están conciliados, ¿no? O sea, registros que no están registrados. Entonces, digamos, eso hace que ya nos denote una debilidad. No tenemos mucha más información en este caso tan breve, pero podemos decir eso. ¿Querés que avancemos con una más que dice esto? Entonces, bueno, justamente lo que queríamos traer, este tipo de casito así tan pequeño, con tan poquitos datos, miren todo lo que se puede hacer. Hicimos 2 ajustes, hicimos el análisis del arqueo y vimos el control interno. O sea, con poquitos datos podemos ir haciendo distintos análisis.
Bien. Bueno, en este caso que se llama Viejas Épocas, que no tiene nada que ver conmigo y Mica, No, en absoluto. bueno, les vamos a leer el enunciado, pero les voy a compartir el mismo. Hay un pedido especial para poderles compartir el enunciado, así ustedes lo pueden seguir. Quiero ver cómo se los comparto acá. ¿Se los pasas por el chat? Claro, eso es lo que estaba por hacer. Bien. Así lo pueden ir siguiendo porque, bueno, Sí. es necesario para que revisen No se los pierdan. números. Ujú. Ahí está. Ay, a ver. Bien. Ahí está, creo. Ahí me dicen si lo pueden abrir y se ve, es un enunciado en PDF de este caso. Sí, profe. Bien. Bueno. Ahí ustedes tienen el enunciado, lo vamos a ir leyendo ahora en conjunto rápidamente, pero es sobre todo para cuando hagamos el análisis del mayor, de la conciliación, de todos los elementos que ya fuimos trabajando previamente, ustedes puedan ir, leyéndolo. Vamos, Mica, con la próxima. Nos dice, usted se encuentra auditando los estados contables de Viejas Épocas, S.A. al 31 del 12 del X3, y obtiene la siguiente información sobre el rubro cajibancos. Del arqueo de caja nos dice, el día 2 del 1 del X4, que es el primer día hábil del ejercicio siguiente, su ayudante efectúa un arqueo de caja obteniendo efectivo en caja 100 billetes de 100, 50 billetes de 50 y 30 billetes de 20. También hay cheques recibidos de terceros. Hay un cheque para el día 15 del 1 del X4 de 5.000 pesos y un cheque para el 20 del 12 del X3 de 2.000. Nos dice que el arqueo, miren, presten atención, comenzó a las 10 horas, 1 hora después de haberse iniciado las actividades del día. El cajero le informa a su ayudante que ya se habían efectuado movimientos de caja en la jornada. A priori, ¿sí? No vamos a analizar nada, pero ¿qué nos quiere decir eso? Estaría mal porque no debe ser el día del cierre del ejercicio que se tiene que hacer el arqueo. Idealmente sí, pero por ahí no se pudo, no llegaste, te contrataron después. ¿Y qué es lo que nos indica esto? ¿Qué es lo que cuál es la alerta que nos emite? Que no tenemos solamente toda la información hasta el cierre, sino que hay un poco del ejercicio siguiente, digamos. Perfecto. ¿Y nosotros qué deberíamos hacer para llegar a tenerlo del cierre? ¿Qué es lo que nos interesa? Depurarlo de este Exacto. ejercicio. Exacto, sacar lo que es del ejercicio siguiente, o sea, eliminar los movimientos posteriores para llegar al saldo del 31 del 12. Esto, en términos de auditoría, digamos, de procedimientos contables, se llama retrotraer los movimientos. Es decir, estamos el 2 de enero a las 10 de la mañana y queremos estar al 31 de diciembre a las 23:59, básicamente. Entonces nos volvemos hacia atrás. Sacamos todos los movimientos que hayan posteriores que nos afecten el saldo y volvemos al 31 de diciembre a las 12. ¿Se entiende? Básicamente hacemos los asientos inversos. No hacemos los asientos inversos. Eliminamos de la información. Nosotros somos los auditores del X3, el X4, problema del auditor del X4. Si vemos que hay algún ajuste que esté mal del X4, bueno, se lo informaremos a la empresa, lo que sea, pero nosotros acá los vamos a sacar a los términos de nuestro análisis, porque lo que estamos diciendo es que nosotros cuando fuimos a hacer el arqueo a las 10 de la mañana ya había pasado 1 hora de actividad. Entonces tenemos que sacar esos movimientos, por ejemplo, que puede haber paso por ahí de una venta, una cobranza, un pago, ¿no? Y eso ya nos afecta el saldo, o sea, ya no tenemos a las 10 de la mañana lo mismo que teníamos al inicio de la jornada. ¿Se entiende? Sí.
Entonces, a los términos de nuestro análisis como auditores, vamos a auditarlo, vamos a revisar y arquear lo que haya en ese momento. Tenemos que ver qué es lo que pasó en esa hora y eliminar el efecto que eso causó sobre lo que estamos arqueando. Entonces, eso es lo que se llama retrotraer los movimientos. ¿Sí? Bien, vamos con la próxima. Nos dice, el corte de documentación efectuado a las 10 horas del día 2 de enero, tenemos recibos prenumerados. Sí. Fue sin querer, profe, perdón. Ah, bueno. No hay drama. Bueno, nos dice, recibos prenumerados, tenemos últimos recibos emitidos. Tenemos el recibo número 218, que fue en efectivo, es de Roca S.A. por 500 pesos. El recibo 219, que fue con un cheque de Futura S.R.L. de 5.000. El recibo 220, que fue en efectivo de Abasto y Compañía por 13.000. Y el 221 está en blanco. Está en blanco ahí. Lo que me acabo de dar cuenta es que le faltan las fechas ahí en los recibos. Les dicto las fechas, así las agregan. Porque si no, no lo vamos a poder ver. Profe, ¿están las fechas en el PDF que pasó? Ah, bueno, entonces me quedó acá mal copiado. ¿Quieres que los agregue, Ani? No, no hay drama, ya está. Bien. Si ellos lo tienen. ¿Sí los tienen? Sí, O en sea, el PDF está. El 218 es del 27 del 12, el 219 es del 28, el 220 es del 2 de enero. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? De lo mismo. Lectura previa estamos haciendo nada más. ¿Qué creen ustedes de esto que acabamos de leer? Y que más allá de retrotraer los movimientos, hay un movimiento que es muy sospechoso porque no tiene ni fecha y encima es en blanco. Es como No, que... pero es, perdón, el 221 que dice en blanco es como el que no está emitido, ¿sí? Ah. Cuando uno hace el corte, cuando hacemos el corte de documentación tenemos que ver cuál es, por lo general, el último, los últimos utilizados al cierre y el primero que esté en blanco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos corte de documentación. ¿Alguien estaba por hablar? Sí, yo iba a decir que lo que para mí podemos ver acá es que hay un recibo que no corresponde al ejercicio que estamos auditando. Bien, y tiene relación con lo que vimos recién, ¿no? Que nosotros fuimos a hacer todos los arqueos a las 10 de la mañana y ya había movimientos que eran del ejercicio siguiente. Entonces, por lo menos ese que dice ahí Abasto y Compañía, que es del 2 de enero, y lo tenemos que tener en cuenta para nuestro análisis. Ya vamos a ver cómo lo usamos. Pero les quiero ir marcando cosas para que ustedes aprendan a leer los datos mirando ciertas cositas. Bueno, lo que sigue nos dice las boletas de depósitos. La empresa tiene una sola cuenta corriente bancaria en el Banco de Córdoba. Y ahí tenemos las boletas de depósito. Tenemos del 28 del 12, la del 15 con un cheque de 1.000, el 31 del 12, la boleta número 16 de un cheque de 8.000, y el 2 de enero, la boleta 17 con un cheque de 7.000, y del 2 de enero, la 18 en efectivo por 2.000. Todos los cuales dicen provienen de cobros recibidos de clientes. ¿Qué les parece lo mismo con este análisis? ¿Qué tenemos que destacar de esto que leímos? Y hay que limpiar de todo lo que es el ejercicio X4. Claro, o sea, lo que tenemos que resaltarnos es que la boleta 17 y 18 son del ejercicio posterior, digamos, ¿sí? Entonces, es decir, que cuando nosotros fuimos a hacer el arqueo, ya había un cheque que se había depositado y 2.000 pesos que también se habían depositado, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando. Bueno, vamos con la que sigue. Después tenemos cheques emitidos. Nos dice, el último cheque emitido es de fecha 31 del 12 del X3.
el número 517 de 2.000 pesos por el pago de honorarios. El primer cheque en blanco es el 518. Bien, hasta acá información, ¿sí? El último cheque emitido fue el 517 de 2.000 pesos, el 31 del 12. Y vemos la chequera y el primero en blanco es el 518, así que correlatividad numérica también está ok. La empresa nos provee en el punto 3 un inventario de valores a depositar. Es decir, nos dice, los cheques que yo tengo para depositar hoy son estos. Tuki, tuki, tuki. Nos da fecha del cheque, 20 del 12 de 2.000, un cheque para el 2 del 1 de 7.000 y un cheque del 15 del 1 por 5.000. Ese total nos da 14.000. ¿Sí? Después nos dice, controles efectuados con posterioridad. La empresa solicitó al banco, a requerimiento del auditor, un estado de corte al 5 del 1 del X4, a efectos de verificar los movimientos posteriores al cierre. El mismo es el siguiente. Y tenemos, avancemos una. ¿Pasó? Sí. Ahí Perdón. está. Bueno, perdonen que estoy con una tos, chicos, terrible. ¿Querés que lo sigan? No, estoy, solamente que me voy muteando ahí para no toserles en las orejas. Bueno, lo que tenemos acá es el extracto bancario al 5 de enero, ¿sí? Para ver los movimientos posteriores. Tenemos que el saldo de la cuenta bancaria el 31 de diciembre era 1.728. El 2 de enero se depositó el cheque con la boleta 15 de 1.000. Vino devuelto el cheque por 1.000 pesos. Después, el 2 de enero se depositó la boleta 16 por 8.000. La boleta 17 por 7.000. La boleta 18 por 2.000. Después, el 5 de enero se pagó un cheque el número 515 de 700 y el 517 de 2.000. A esa fecha, o sea, al 5 de enero, el saldo era 16.028. Esa es la información que tenemos ahí. Ya la vamos a analizar. Sigamos leyendo. Tenemos la conciliación bancaria que hizo la empresa, que nos dice que el saldo del banco es 1.728, que hay un cheque pendiente, que es el 515 de 700. Tenemos 2 depósitos en tránsito, uno de 1.000 y otro de 8.000 por 9.000 pesos, y que el saldo según libros es 10.028. Y después nos da los saldos contables según el balance de saldos. Nos dice que en caja hay 2.100, que el Banco Córdoba Cuenta Corriente tiene 10.028 pesos al cierre, y que la cuenta Valores a Depositar tiene un saldo de 14.000. Vamos con la que sigue. Se pide preparar el papel de trabajo del arqueo efectuado el día 2 del 1 del X4. Verifique las afirmaciones implícitas en caja. 3. Efectúe el cotejo del resultado del arqueo con el saldo contable. 4. Verifique la conciliación bancaria. 5. Proponga los asientos de ajuste en caso de corresponder. Y 6. Determine el saldo ajustado de caja, bancos y valores a depositar. Bien. Bueno, vamos a ir haciendo el primero. Acá lo que tenemos, no estamos tan acostumbrados a verlo, y esto se los vamos a mostrar estas planillas como a modo de que ustedes vean cómo se suele trabajar en la práctica, ¿sí? No quiere decir que esta planilla se la vayamos a evaluar ni nada, solamente se lo queremos mostrar como para hacer la referencia a la realidad. Esto se llama la planilla llave, que en los términos de cuando hacemos auditoría vamos haciendo como un legajo por rubro. Y en esta planilla llave lo que se incluyen son los saldos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer antes de auditar cualquier rubro es saber qué afirmaciones o qué elementos hay, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los saldos que teníamos, decimos, bueno, dentro del rubro caja y bancos tenemos caja con 2.100. Después tenemos banco, cuenta corriente por 10.028, ¿sí? Van a ver que ustedes acá no se incluyen la cuenta valores a depositar porque es una cuenta de créditos. Puede llegar a ser de créditos o de disponibilidades según los criterios de algunas empresas
La clasificación es que si está dentro de los 30 días, o si ya está, digamos, disponible para ir a cobrarlo, puede estar en valores a depositar de disponibilidades y si no, ya es un crédito. ¿Sí? Pero bueno, hago esa aclaración. Entonces, acá lo que nos dice es que el total de cajas y bancos es de 12.128 pesos. Esta información, como les digo, es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Más allá de que no es necesario hacer esta planilla, siempre, o sea, la recomendación es que siempre identifiquemos cuáles son las afirmaciones del rubro que vamos a corroborar, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que ver si el saldo contable de caja, que dice la contabilidad que es 2.100 pesos, es correcto. Si el saldo de banco, que dice que es 10.028, es correcto, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de probar nosotros. Vamos a la que sigue, que es lo que... No, perdón. Les quería aclarar el formato del papel de trabajo. Fíjense en la parte inferior, que se inicializa quién lo realizó, en este caso MI, y quién lo supervisó. ¿Sí? Estos papeles de trabajo son supervisados, por eso se ponen una fecha, se identifica el rubro, y vieron las columnas que además tienen, que dice ajuste y saldo ajustado, es porque después, si este rubro tiene un ajuste, vuelvo a este papel de trabajo, hago el ajuste y voy dejando plasmado el saldo ajustado. Este es el resumen de todo lo que analicé durante el rubro. Y ahora sí, voy a la otra. Profe, una pregunta. Sí. El 10.028 estamos bien, pero no entiendo de dónde salen los 2.100 de caja. Surgen de la información que teníamos, donde nos dice los saldos contables. Es como en el punto 5, Mica. En la que sigue. Acá, 6. Ahí está. Dice, los saldos contables según el balance de saldos son caja 2.100, Banco de Córdoba 10.028. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Estas hojas de trabajo tienen notas como los estados contables o con eso tenés una documentación suficiente para respaldar tu trabajo, digamos? O sea, estos... Si escribís algo, decís vos. Claro, como una nota complementaria, como los estados. No, pero esto lo hace el auditor, ¿eh? Claro. La obligación de guardar la documentación. Claro, o sea, los papeles de trabajo, que vieron que cuando vimos las primeras unidades hablamos de los papeles de trabajo, de la importancia, de cuántos años hay que guardarlos y demás. Bueno, acá les estamos mostrando más o menos cómo son esos papeles de trabajo y esto lleva todas las explicaciones que haga que se autoexpliquen los papeles. Esta, que es la planilla llave, no tiene mucho más que esto, pero ya vas a ver, Fabricio, en la próxima, que van a empezar a estar todas las observaciones y todos los detalles que le tengamos que incluir para que se autoexpliquen, que es una de las características principales de los papeles de trabajo. Por eso. Gracias. De nada. Bueno, vamos con la que sigue, que ya es el papel de trabajo del arqueo. Acá vamos a ver, como les dijimos, el formato de papel de trabajo y probablemente, digamos, si ustedes se encuentran con un ejercicio de esto, en realidad lo que les vamos a pedir que hagan es el análisis del arqueo, que lo vamos a ver en la próxima filmina, ¿sí? Pero esto es sobre todo para tener, sentido de la realidad con lo que existe. Acá nos dice, arqueo de fondos al 31 del 12 del X3, responsable. ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene la plata? El tesorero. ¿A qué hora iniciamos el arqueo y a qué hora lo terminamos? ¿Y qué es lo que recontamos? Encontramos 100 billetes de 100 pesos, que nos da 10.000, 50 billetes de 50 pesos, que nos da 2.500, 30 billetes de 20, que nos dan 600 pesos. Esto hace un total de 13.100 pesos. Además, el cajero tenía en su poder cheques de terceros que no los habían depositado, uno del 20 del 12 de 2.000 y otro cheque de el 15 del 1 de 5.000. Esos son los que tenía el cajero en su poder. La suma de estos dos dan 7.000. ¿Sí? Hasta ahí es lo que nos... no lo pongas, Mica, todavía. Ahí está. Hasta ahí es lo que está, digamos, lo que el cajero tiene en existencia en su poder, o el tesorero. ¿Sí? Nosotros... vieron que en el enunciado decía que verificáramos también las afirmaciones implícitas en caja,
¿sí? Y eso lo hacemos, nosotros lo que verificamos es todo lo que existe, lo que acabamos de ver. Existen 13.100 pesos, existen 2 cheques pendientes de depósito, ¿sí? Ahora sí, Mica, pone la leyenda. Las afirmaciones implícitas surgen de esto. Dice, recibí conforme de los auditores externos los fondos que se detallan precedentemente. Lo que quiere decir que le devolvimos todo lo que dice ahí. O sea, los 13.100 y los 7.000 se los devolvimos. Los que fueron recontados en su presencia, o sea, el tesorero estuvo ahí cuando los contamos y todos damos fe de que había 13.100 y 7.000 y cheques por 7.000 pesos. Y lo implícito viene acá. No teniendo en mi poder otros valores por los cuales sea responsable, ¿sí? Esa última parte, ¿qué es lo que dice? Que todo lo que existe ahí es lo que existe y que no hay nada que nos falte de arquear, ¿sí? Eso es súper importante cuando ustedes hagan un arqueo, de incluirlo. Y este papel de trabajo tiene que quedar firmado por el tesorero, ¿sí? Por quien es el responsable de los fondos. Bueno, entonces, vamos a hacer el análisis del arqueo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el arqueo de caja? 13.100 pesos, ¿sí? 13.100 eran los fondos físicos, dijimos, o sea, lo que realmente existía. ¿Qué más tenemos? O sea, ¿cómo lo compararíamos? ¿Cómo seguirían después de ahí? Y hay que retrotraer los movimientos para ver. Exacto. Tenemos que ver cuáles eran los movimientos que sucedieron entre el cierre y la hora que arqueamos. ¿Para qué? Para sacarle el efecto, ¿sí? Nosotros, si volvemos al enunciado, no hace falta, Mica, que vos lo hagas, pero si volvemos y vemos la información que teníamos, nosotros habíamos visto en los recibos prenumerados que habíamos marcado. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan qué dijimos en los recibos prenumerados que había? Un cheque, el cheque número 220. No es un cheque, es un recibo, ¿sí? Es una cobranza. Ah, es verdad. Sí. Entonces, efectivo. tenemos una cobranza de 13.000 en efectivo. O sea que cuando nosotros fuimos y hicimos el arqueo, había 13.000 pesos, que son ¿de qué ejercicio? Del que estamos auditando, del siguiente. El siguiente. Bien, primero. Y veamos ahora en las boletas de depósito. ¿Qué pasó? Había 2, o bueno, hay enumeradas 2 que son del ejercicio siguiente al que estamos auditando. Que es el Bien. 17 y boletas 17 y 18. Sí, boleta 17 y 18. Y de la boleta 17 y 18, ¿las dos son en efectivo? ¿Qué es lo que estamos verificando en este momento? No, solo la 18. Bien, entonces esa es la que nos interesa en este momento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sacarle el efecto que generaron esos asientos, o digamos, o esas operaciones, al saldo de caja. Entonces, la boleta de depósito, ¿qué hace habitualmente con el saldo de caja? ¿Te lo aumenta o te lo disminuye? Lo disminuye. Lo disminuye. Y si nosotros lo que queremos hacer es eliminar el efecto de esa disminución, Venta. Tenemos que sumar. lo sumamos, ¿sí? Entonces, acá dice, más la boleta de depósito número 18 por los 2.000 pesos, creo que era. Mica, ¿querés avanzar ahí? Bien. Y lo mismo, o sea, o el efecto inverso con la cobranza, que dijimos, la cobranza del recibo 220, que era por 13.000. Si a nosotros nos ingresaron en este ejercicio 13.000, en el ejercicio posterior, digamos, ingresaron 13.000, tenemos que sacar ese efecto. Como esos 13.000 aumentan el saldo de caja y nosotros lo queremos quitar, lo tenemos que restar, ¿sí? O sea, retrotraemos el movimiento. Entonces, nosotros decimos, bueno, cuando fuimos el 2 de enero a las 10 de la mañana,
toda una historia esto, ¿no? Pero de esa forma lo entendemos. Habían 13.100, de los cuales tengo que sumar 2.000 y restar 13.000, ¿sí? Porque esos son del ejercicio siguiente. Estoy retrotrayendo los movimientos. Hacemos la suma aritmética, 13.100 más 2.000 menos 13.000, nos dan 2.100, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Y qué hacemos con este saldo de auditoría? Lo comparamos con el saldo. Con el saldo contable. Exacto. Acá vamos a comparar lo que los auditores decimos que debería haber de efectivo con lo que la contabilidad dice que hay de efectivo, ¿sí? O sea, hacemos esa comparación. En este caso nos da igual, no hay diferencias. Ok, estamos de acuerdo en que el saldo que había el saldo real de efectivo, que eran 2.100 que había el 31 de diciembre, coincide con lo que está en la contabilidad, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ir a analizar la cuenta valores a depositar. Antes de pasar al análisis, ustedes vean en el enunciado que les dimos qué teníamos de valores a depositar. Primero, ¿cuál era el saldo que nos decía el balance de saldos que teníamos el 31 de diciembre? ¿Cuál era? ¿1028? El saldo de la cuenta valores a depositar el 31 de diciembre, ¿cuánto es? 14.000. 14.000. O sea, es lo que tenemos en el punto 6, ¿no? Donde dice saldos contables según balance de saldos, ¿sí? La contabilidad dice que hay 14.000 pesos. Ahora, nosotros, cada vez que tengamos un saldo y tengamos un inventario, lo vamos a comparar. Entonces, en el punto 3 tienen el inventario de valores a depositar. ¿Qué saldo tiene el inventario? En total dice 14.000, pero hay cheques que son del ejercicio siguiente. Bien, pero el inventario, o sea, ¿qué es lo que nos quiere decir que el mayor y el inventario coincidan? Nos quiere decir básicamente que el saldo contable de 14.000 se conforma por el cheque que estaba para el 20 del 12 de 2.000, por el cheque del 2 de enero de 7.000 y por el cheque del 15 del 1 de 5.000, ¿sí? Eso, digamos, cuando coincide exactamente la contabilidad con el inventario, quiere decir que todo lo que está en el inventario es lo que realmente existe, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Vamos ahora sí, Mica, a la que sigue. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Analizar también. Nosotros cuando hicimos el arqueo, nos decía el enunciado que habíamos encontrado 2 cheques, ¿sí? Un cheque que era para el 15 de enero de 5.000 y un cheque para el 20 de diciembre de 2.000. Eso es lo que nos decía el enunciado, ¿sí? Esos son los cheques que había en poder del cajero al 31 de... cuando hicimos el arqueo. ¿Y a ustedes qué les parece? Revisen el inventario. ¿Cuáles de los cheques que yo mencioné están en el inventario? ¿Se perdieron? Díganme y volvemos y lo retomamos. Perdón, profe, yo no escuché bien qué dije. Está bien. Cuando nosotros hicimos el arqueo, cuando hicimos el arqueo, ¿qué cheques encontramos? El 15, el 16 y el 17. No. Miren, revisen en el enunciado, en la parte donde dice arqueo de caja. Cheques recibidos, cheque para el día 15 de enero de 5.000, ¿sí? Y un cheque para el 20 de diciembre de 2.000. ¿Estamos hasta ahí? Esos son los cheques que encontramos en poder del cajero.
Sí. Bien. Bueno, ahora lo que deberíamos hacer es ver si esos cheques están en el inventario. El inventario de cheques es el que tenemos en el punto 3. ¿Qué les parece? ¿Están en el inventario? ¿Están inventariados esos cheques? Sí, sí, está. Uno sí y uno no. Y hay uno más. Claro, falta el de 7.000. Falta el de 7.000. Bien, ahora, ¿se acuerdan que ustedes recién me dijeron que había una boleta de depósito que era del ejercicio posterior? Y ¿se acuerdan que eran 2 boletas, una en efectivo, que lo usamos antes, y otra que era de un cheque? Sí, la 17. Bien. Sí, o sea, ahí tenemos en cuenta que el 2 de enero se depositó ese cheque de 7.000, ¿sí? Es un cheque que estaba ahí, digamos que lo teníamos. Ya vamos a ver qué pasa, ¿sí? Yo estoy marcando cosas nada más, no estamos analizando nada. Solamente les estoy haciendo que unan los elementos para que los podamos analizar. Bien. Nosotros, entonces, volvemos acá al enunciado. Cuando hicimos el arqueo, nosotros lo que encontramos de valores a depositar al cierre suma 7.000, que es lo que nos dice el arqueo, que era el cheque de 5.000 y el cheque de 2.000, ¿sí? Acá vamos a ver lo mismo. ¿Cuáles son los movimientos que hubo desde el cierre hasta la hora del arqueo? Tenemos que agarrar y sumar ese cheque que ya se depositó, ¿sí? Ese cheque que se depositó, que era de 7.000 pesos, que estaba en el inventario, ¿sí? Que está en la boleta de depósito de ese cheque, pero no estaba físicamente ya en poder del cajero. Motivo evidente, ¿por qué? Porque ya lo había depositado en el banco. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Díganme, mándenme deditos para arriba o para abajo, como quieren, pero... Bueno, entonces, tenemos que sacar el efecto de ese cheque, o en realidad sumarlo. O sea, vamos a hacer en los movimientos, le vamos a sumar más, ahí avancemos, Mica, más el cheque este que depositamos. Perdón. Salud. Salud, profe. Gracias, me tomo. Encima en mi departamento hace eco, así que me imagino. Bueno, más este cheque que se depositó el 2 de enero de 7.000, ¿cuál es el saldo contable, cuál es el saldo de auditoría que nosotros estamos armando al cierre? ¿A cuánto llegaríamos? 14. A 14.000. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a comparar con el saldo contable. Bien, y el saldo del contable era 14.000. ¿Sí? Así que está todo bien. Bárbaro, una auditoría hermosa estamos haciendo. En caja no hubo diferencia, en valores a depositar no hay diferencias. Bien. Claro, yo sospecharía. No seas tan escéptico tampoco. Es un chiste. No, está bien, está bien. Bueno, y acá, ¿qué más podríamos decir? Si nosotros veíamos el inventario, vieron que yo les hice una aclaración antes de la cuenta valores a depositar, cómo se usa habitualmente. Dependiendo de la empresa, pueden usarla de distintas maneras, ¿sí? O sea, hay empresas que tienen la cuenta valores de depositar de créditos y valores de depositar de disponibilidades, o cuando el valor ya está, digamos, ya está en su fecha de cobro, lo pasan a caja, ¿sí? Que, bueno, en este caso va a estar hecho en este criterio, pero yo usaría, si no, también la cuenta valores a depositar de disponibilidades, hacer una reclasificación entre el crédito a disponibilidades. Pero eso es lo que queremos reflejar acá. ¿Por qué? Porque el cheque, ¿vieron el cheque de 2.000 pesos que era del 20 de diciembre? Ese cheque ya hace desde el 20 de diciembre que es equivalente a efectivo, porque ya ese día lo podíamos ir a cobrar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer una reclasificación. Como les decía, acá vamos a hacerlo como estaba, bueno, propuesta esta solución que dice caja,
puede ser caja, es un criterio correcto. Otro criterio es usar valores a depositar, pero de disponibilidad. Lo que queremos reflejar es que este cheque ya no es un crédito, sino que ya está en fecha listo para ser cobrado. Entonces hacemos acá un ajuste que hace, aumenta caja o la cuenta valores a depositar de disponibilidades, las que más les guste, y acredita valores a depositar de créditos, ¿sí? Bien, ahí encontramos el primer ajuste. Bueno, hasta acá hicimos todo lo que tiene que ver con el arqueo de caja y de valores a depositar. Vamos a pasar a la revisión de la conciliación bancaria. La empresa nos había dado el papel de trabajo de la conciliación, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es verificarlo. O sea, es verificar los movimientos. Para eso vamos a ir haciendo secuencialmente, la verificación. Lo primero que tenemos nosotros en esta conciliación es, la vamos a leer. ¿Sí? Nos dice que el saldo según el extracto bancario era 1.728, que hay un cheque pendiente que es el 515 de 700, que hay 2 depósitos en tránsito, uno de 1.000 y otro de 8.000, o sea, suman 9.000 los dos, y que el saldo según el banco es de 10.028. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a verificar es el saldo según el extracto bancario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué les parece? ¿Cómo verificamos este 1.728? ¿Eso se consulta en el banco, los saldos bancarios? Se consultan en los saldos bancarios. ¿Y nosotros qué información tenemos al respecto? El punto 4 puede ser. En el punto 4, exactamente, tenemos el saldo, digamos, los movimientos entre el 31 y el 5 de enero. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Validan o no validan que el saldo del 31 del 12 era 1.728 según el banco? No varía, o sea, está bien. Está bien, Sí. lo validamos, digamos. Sí. Bien, entonces, cuando hacemos la revisión de la conciliación bancaria, le tenemos que poner como un tilde. Vamos, Mikai. Van a ver que acá ahora le ponemos el tilde al 1.728. Y ese tilde, como bien preguntaba Fabricio anteriormente, vamos a poner abajo la tarea realizada. Y vamos a poner que está ok con el extracto bancario el 31 de diciembre del X3. ¿Sí? Quiere decir que lo validamos. ¿Sí? Bien. Lo próximo es que vamos a ver el saldo según el banco. Es el saldo, digamos, de nuestro libro banco. ¿Cómo lo vemos a eso? En el punto 6, que dice saldo contable según balance. Bien, y es el mismo saldo, ¿no? 10.028. Entonces le Sí. ponemos otro tilde que nos dice ok según libro banco al 31 del 12. Bien. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ya vamos a verificar las partidas, pero lo que ponemos acá es hacer una verificación aritmética de sumas y signos, ¿sí? Es decir, 1.728 menos 700 más 9.000 nos da 10.028. Y verificar si, acorde a cómo se conforman las conciliaciones bancarias, están bien los signos dentro de la conciliación. Bueno, en este caso están correctos. ¿Sí? Entonces le ponemos que están ok las sumas y los signos. Ya nos quedamos tranquilos de eso. Lo que nos falta es validar las partidas pendientes, digamos, de la conciliación. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo validamos, por ejemplo, el cheque 515? ¿Qué deberíamos hacer? Y ahí tenés que circularizar con el cliente o con el que, sí, para si fuera... En realidad, ¿qué representa el cheque, este cheque pendiente 515? ¿Salió de caja ese? No, es un Entró. cheque. Es un cheque que nosotros... Pendiente de cobro. Fue emitido y no cobrado.
Claro, fue emitido y no pagado, podríamos decir, para evitar dudas, ¿no? O sea, es un cheque que nosotros le dimos a un proveedor y todavía no se pagó al cierre del ejercicio. Entonces, ¿cómo lo validamos a ese? Con el proveedor. Sí, puede ser con el proveedor, pero ¿qué elemento tenés además vos para saber si ese cheque fue pagado o no? El extracto. El extracto El extracto bancario, bancario, sí, lo puede claro, depositar. ahí tenemos la información. Entonces, vayan al extracto bancario ustedes posterior y díganme si lo ven el cheque o no. Fue pagado el 5 de enero, ya en el Bien. ejercicio siguiente. Está, ok, entonces verificamos que ese cheque que decíamos al cierre que estaba pendiente, vemos en los movimientos posteriores el débito, ¿sí? O sea que está ok. Bien, vamos Mica con la próxima. ¿Qué nos quedaban de ver? Nos quedan de ver los depósitos en tránsito, que ¿qué representan? Los depósitos que la empresa realizó y todavía, o sea, que realizó y registró antes del cierre de ejercicio y que todavía no habían sido acreditados por el banco. Por lo que ya vimos, ya lo comentamos anteriormente, que muchas veces difieren por ahí si vos vas el último día, última hora a depositar, tal vez no te lo acreditan en ese mismo momento y demora un poco de tiempo. Hoy por hoy con los cajeros automáticos y todo esto, bueno, estas brechas se acortan un montón, pero bueno, eso es lo que representa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar en los movimientos posteriores también. ¿Qué encuentran ustedes? Revísenlos y me dicen qué encuentran sobre estos dos movimientos. Profe, creo que es el cheque 15. O sea, tenemos un depósito en tránsito que es de 1.000, que ¿cómo lo podemos ver? ¿Se acuerdan que teníamos también las boletas de depósito? Que era la boleta Claro. número 15, que era el depósito de un cheque de 1.000. Sí, que fue el 28 del 12 y en el extracto bancario aparece con fecha de depósito el 2 de enero. Claro, o sea, el banco lo acreditó, o sea, nos lo reflejó en nuestra cuenta el 2 de enero, nosotros lo hicimos el 28 de diciembre y recién el 2 de enero el banco lo tuvo. Esto, como les digo, hoy por hoy nos suena extraño, pero anteriormente, cuando los bancos procesaban todo como muy manualmente, esto solía pasar, porque imagínense en que el 28 de diciembre iba el montón de gente tal vez a hacer depósitos y cosas, y entre los feriados y todo, bueno, podía ser normal esto, ¿no? Hoy por hoy, como les digo, prácticamente si ustedes hacen un depósito en un cajero automático, se te acredita en el acto, la plata. Pero bueno, consideremos la situación. No está mal el tema de la fecha, lo que tenemos que verificar es, la boleta número 15 era del 28 de diciembre. Profe, perdón, a mí igual me genera duda algo. ¿Qué? Porque ahí en el extracto del banco dice que lo rebotan. Porque Bien, esta eso está persona bien. no tenía fondos. Y lo que me da duda es que se lo rebotan en enero, o sea, en el ejercicio siguiente, pero el cheque fue emitido en el ejercicio que auditamos. Exacto, perfecto, Carla. Muy bien ese ojo de auditora ahí. Eso es lo que tenemos que ver sobre ese depósito. O sea, vemos la boleta 15, dijimos, está ok, se emitió el 28, o sea, fue un depósito que fuimos a hacer el 28 de diciembre al banco, llevamos un cheque de 1.000 pesos a depositar. Bien, vamos al extracto bancario y vemos que el 2 de enero el banco nos hace la acreditación de esos 1.000 pesos, pero inmediatamente nos hace un débito. ¿Por qué? Porque vino rechazado el cheque, no tenía fondos. Está bien, Mica, poné la leyenda. Acá lo que tenemos que poner es, ok, vimos en la acreditación, en los movimientos posteriores, la acreditación en el extracto, pero, ojo, este depósito del cheque de 1.000 fue rechazado. Y si es un cheque rechazado, como bien dijo Carla, que es del ejercicio que estamos auditando, porque nosotros ese cheque, digamos, se originó en el ejercicio auditado, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Volver, Bueno. O sea, ¿qué pasa cuando hay un cheque que está rechazado? O sea, pensemos cuál es la operación que le da origen a recibir ese cheque.
Hay que Yo creo que hay ajustarlo. un ajuste, porque la Hay- idea fue pagar a un proveedor, por ejemplo, pero el pago en definitiva no se va a poder efectuar porque no Bueno, tenía... está bien, Carla, lo que vos decís, pero ojo con esto. Pensemos bien qué es lo que cuál es la situación. Si nosotros vamos al banco y hacemos un depósito de un cheque, ¿le estamos pagando a un proveedor? No, es una venta. Estamos llevando al banco a cobrar un cheque que alguien nos entregó a nosotros, ¿sí? Entonces, lo que, como bien dijo Fabricio, es, o sea, el origen de ese cheque es por una venta. Además, el enunciado nos dice que todos esos cheques fueron recibidos de cobros de clientes, ¿sí? Entonces, si a nosotros, pensemos cuál fue el asiento que le dio origen a haber recibido ese cheque. Generalmente Venta. habremos hecho valores a depositar a ventas, ¿no? Sí, perdón, siempre me confundo. Bien, entonces, ¿ahora qué pasa? Después nosotros hicimos un asiento contable que fue banco a valores a depositar cuando fuimos y lo depositamos, ¿no? Ese asiento lo hicimos antes del cierre. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe, y ahora habría que darle vuelta a ese último. Claro, ¿qué tenemos que hacer ahora? Valores a Reversarlo. depositar a banco. Claro, pero nosotros, o sea, no estaría técnicamente correcto que lo dejemos en valores a depositar, porque no es un valor a depositar, es un cheque rechazado. Entonces, podemos usar la cuenta cheques rechazados de clientes o la cuenta clientes, porque ¿qué pasa? El cliente que vino y me dio un cheque que está sin fondos, ¿qué pasa? Le resurge la deuda que tiene conmigo, nos resurge el crédito. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería el ajuste que deberíamos hacer. ¿Cuál sería? ¿Quién lo dice? ¿Cómo sería el ajuste? Clientes a venta. Clientes a banco. Clientes a banco. Bien. ¿Y ventas no lo vas a tocar? Porque ¿Por qué cancelarías la venta? Eso sería solo la operación. Reconociendo, claro, yo la venta ya la devengué. Claro, y la venta ya está. Vos ya la devengaste, ya hiciste todo. Lo que tenés que hacer ahora es registrar que ese cliente que vino y te pagó a vos con un cheque, te dio un cheque sin fondos. Claro. Entonces a vos te resurge la obligación de cobro únicamente, no te resurge la venta o te cancelás la venta. La venta ya está, ya la registramos oportunamente. ¿Qué? Que ya me lo debe, que está ahí en cliente la venta. Claro, puede ser clientes o cheques rechazados de clientes, bueno, alguna cuenta similar. Y la contrapartida es bancos, que creo, Mica, que falta ahí un pedacito más del asiento. Ahí va. Ahí está, sí. Bien, bueno. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Revisamos con esto toda la conciliación bancaria. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a pasar a revisar todo el corte de documentación que se hizo. ¿Sí? Vamos a ir viendo si ya, digamos, si surge algo más o si ya está todo lo que analizamos. De los últimos recibos emitidos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo los verificábamos? O sea, nosotros habíamos visto que, por ejemplo, este que nos dice el primero, que nos dice 27, perdón, nos dice 27 de diciembre. Teníamos el recibo 218 en efectivo. Bueno, no podemos verificar eso por sí solo porque el efectivo está metido dentro de todo el saldo que ya arqueamos. Sobre eso no podemos hacer nada adicional ahora, o no tenemos la información suficiente. Sobre el que está en el punto siguiente, del 28 del 12, que nos dice que el recibo 219 fue con un cheque de 5.000 pesos, nosotros ese cheque, ¿dónde lo vimos anteriormente?
¿Qué teníamos de los cheques? En el arqueo. No está en el arqueo este cheque, fíjense, porque en el... perdón, sí, perdón Fernanda, en el arqueo está. Teníamos un cheque para el 15 de enero de 5.000 y también si vemos el inventario de valores a depositar, también lo teníamos ahí incluido el mismo cheque del 15 de enero de 5.000. Entonces, en este cheque le vamos a poner un tilde y vamos a poner la tarea realizada. ¿Qué dice la tarea realizada? Ok, visto en el arqueo. Bueno, esta referencia que tiene ahí A1, A2, es lo que se llama referencia cruzada, ¿sí? Estas referencias cruzadas, bueno, no hace falta que lo digamos, no es algo que evaluemos ahora, pero se los menciono. Quiere decir que lo vimos en el arqueo que está en la hoja A1 y además lo vimos en la A2, que es cuando analizamos el arqueo. Si ustedes ven esta filmina, por ejemplo, el final dice hoja A4. ¿Vieron? Donde dice en el borde inferior izquierdo. Sí. Bueno, cada hoja, digamos, que ustedes tengan de auditoría va a tener una numeración. Entonces, si vos después decís, bueno, estos 5.000 de acá, yo ya los vi ¿dónde? En la hoja, o los vi en el arqueo. Pero en el arqueo en la hoja A1. Entonces, eso es la referencia cruzada, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para que los papeles de trabajo sean autoexplicativos. Es decir, que yo no tenga que venir y explicarle a alguien que, por ejemplo, no sé, si Mica fuera mi superior, ella lo vería y diría, bueno, acá ella revisó esto del arqueo y el arqueo está en la hoja A1. Va y ve la hoja A1, el arqueo y lo cruza directamente. Eso hace que sean autoexplicativos y no que yo le tenga que estar diciendo, no, acá estaba, allá, lo llevé, lo traje, no sé. ¿Sí? Muy bueno, gracias. Bien, de nada. Bueno, vamos entonces. ¿Qué pasó con el de 13.000? ¿Se acuerdan qué había pasado con ese? El recibo de 13.000. ¿De dónde era? Del ejercicio siguiente. Bien, era del ejercicio siguiente. Entonces, ese también ya lo revisamos. Le ponemos ahí otra referencia. Mica, ¿querés ponerle la referencia? Ahí está. Y cobranza, le ponemos cobranza del ejercicio siguiente y el próximo ya está en blanco. Así que hasta ahí revisamos todo lo que podíamos ver de los recibos emitidos. Vamos ahora con las boletas de depósito. La de 1.000, ¿qué pasó? Es la que vimos antes. ¿Qué pasó con la de 1.000? Sí, la del cheque rebotado. Exacto. Vamos con esa referencia, ya, porque ya la analizamos. ¿Quieres poner, Mica, ahí el tilde? Es el cheque que estuvo depositado y que vino devuelto. Ahí nosotros le hicimos el ajuste 2 y está en la hoja A2. Todo eso nos va indicando. Bien. ¿Qué pasa con el cheque de la boleta de depósito número 16 del 31 del 12? El de 8.000. ¿Qué vimos de ese? El banco la acreditó el 2 de enero. Bien, entonces ya vimos el depósito. Era un depósito en tránsito que vimos que ya está acreditado en el banco. Bien, entonces eso lo ponemos. Bien. Y después tenemos las boletas de depósito que son del ejercicio siguiente, ¿sí? La de 7.000 y la de 2.000, que bueno, que no, o sea, esas son ya del, digamos, las vimos también en el arqueo, porque, o sea, la de 7.000 la habíamos visto y la de 2.000 también lo analizamos a todos esos movimientos que fueron los que retrotraímos en los saldos. Así que le ponemos el mismo tilde del de 5.000, que es todo lo que analizamos en el arqueo. ¿Quieres ponerles mi cabeza? Sí. Con los últimos dos, ahí están. Bien. Perdón. Entonces ahí nos quedan verificados todos estos movimientos, ¿sí? Vamos a pasar a ver qué pasó con los cheques emitidos. Con los cheques emitidos el enunciado nos decía que el último cheque emitido era el 517 de fecha 31 del 12
de 2.000 pesos para el pago de honorarios y que el primer cheque en blanco era el número 518. ¿Sí? Si nosotros vemos, o sea, el cheque, este cheque del 31 de diciembre, ¿sí? Que lo emitimos el 31 de diciembre, ¿dónde debería estar? ¿Qué debería haber sido? ¿Debería haber sido qué? Una salida. Debería haber sido, es una salida, claro. Pero nosotros lo habíamos visto en todo lo que revisamos anteriormente, o sea, en todo lo que revisamos de caja, perdón, de banco. ¿Vimos este cheque? Digamos, debería haber estado ¿dónde? Si es un cheque que emitimos el mismo 31 de diciembre, ¿sí? Debería ¿En el haber resumen estado, bancario? Está, profe. el resumen bancario está. ¿Cuándo está pagado el cheque? El 5 de enero. Bien, el 5 de enero, ¿sí? Pero este cheque, para haber sido pagado el 5 de enero, ¿dónde más lo deberíamos haber visto? Si es un En cheque el inventario de valores a depositar. No, porque ahí estamos confundiendo los cheques que nosotros tenemos para cobrar con los cheques que nosotros emitimos para pagar. Este es un cheque emitido para pagar honorarios, que debería haber sido un cheque pendiente, ¿no? O sea, es un cheque pendiente. Si pensamos en los términos de la conciliación bancaria, es un cheque pendiente. ¿Y ese cheque pendiente dónde debería haber estado? ¿En la conciliación? ¿Sí? Claro. Volvamos, Mica, a la hoja de la conciliación bancaria. Es la anterior. Encima tiene un montón de movimientos. Es justo ahí está bien. ¿Qué teníamos en la conciliación bancaria? ¿Tenemos este cheque 517 pendiente? No, Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué les parece? no se La registra. empresa, claro, la empresa no lo registra. Bien, vamos, Mica, de vuelta al final, que ya terminamos. Bien, entonces, este cheque, como dijimos, no está registrado, no está como un cheque pendiente de la conciliación, y vimos, como dijo Carla, que se había debitado en movimientos posteriores al cierre. Entonces tenemos que hacer un ajuste, es decir, ¿la conciliación bancaria estaba bien? No, porque no No, está registrado. le faltaba este cheque, ¿sí? Bien, bueno, ¿y qué ajuste haríamos? Nos falta registrar honorarios y acreditar la cuenta banco. Ese sería el ajuste. Ahí ya lo pone Mica. Ahí está. Bien. Entonces, ustedes vean acá cómo nosotros podemos, o sea, ¿cómo nos hubiera saltado esto antes? Si hubiéramos tenido el mayor de todo digamos, si tuviéramos todo el mayor de la cuenta banco y todo el resumen bancario, como para nosotros rearmar la conciliación, probablemente nos hubiera saltado antes. Pero como nosotros, en este caso, no teníamos esa información, nos salta de analizar el corte de la documentación. Por eso también es importante prestarle atención a todas las fechas, así como lo fuimos haciendo hoy. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos queda? Este es el último ajuste ya del rubro. Lo que nos quedaba era determinar los saldos ajustados. Y básicamente sería, nosotros en caja no le hicimos ningún ajuste a la cuenta acá. Perdón, sí, le hicimos el ajuste del valor a depositar, ¿se acuerdan? Del cheque rechazado. El cheque. Claro, del cheque de 2.000. Perdón, no el rechazado, del cheque de 2.000 que estaba a fecha disponible. Entonces, el saldo de caja nos queda en 4.100. En el Banco Río, ahí hicimos otros ajustes. Hicimos un ajuste de clientes a bancos por 1.000 y otro ajuste de honorarios a banco por 2.000. Así que el total de ajustes al banco fue de 3.000. Y eso haría que el banco nos quedaría en qué saldo.
13.028. Ah, pero veamos en qué sentido. ¿Al banco lo aumentamos o lo disminuimos? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿querés avanzar, Mica? Nosotros tendremos 10.028 menos 1.000 menos 2.000 nos daría 7.028 el saldo al cierre del banco. Y en la cuenta valores de depositar de créditos le hicimos el ajuste del cheque que reclasificamos a caja, nos quedaría al cierre en 12.000. ¿Sí? Bien. Como les había mencionado Mica, si avanza la próxima Filmina, cuando terminamos la auditoría de un rubro, lo que hacemos es trasladarles los ajustes a la planilla llave. Como les dijimos, esto no es algo que les vayamos a evaluar, pero sí para que ustedes sepan cómo se hace la auditoría en la realidad. Pasamos todos los ajustes, determinamos los saldos ajustados. ¿Qué quiere decir? Nosotros al inicio teníamos un saldo contable de 12.128, los ajustes son por menos 1.000 pesos en términos globales del rubro, nos queda un saldo ajustado de caja y bancos por 11.128. ¿Sí? Bueno, ahí termina todo el trabajo que teníamos previsto para hoy. A ver. En la diapo anterior. Vamos, ahí, eso está viendo. ¿Esta? ¿A esa, Franco, te referías? Sí, bien. Profe, Bueno. una pregunta. ¿Esto lo van a subir? ¿Lo pueden subir? No lo podemos subir. Les compartimos hoy el enunciado de esto para que ustedes lo puedan seguir. Piden autorización. Cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir si les llega a faltar algo. Y si no, si quieren, si algo en especial lo podemos ver ahora. O sea, con esto ya estamos terminados por la clase de hoy. Así que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, acá estamos con la profe Mica. Si quieren que revisemos algo de esto, a alguien le faltó algo, lo mismo. Y si no, bueno, quien ya quiera retirarse, lo puede hacer. Una pregunta rápida. ¿Estas hojas son de algún sistema especial, como Thomson Reuters o esas cosas? No. Estas son... Sí, son modelos de planillas medio, no sé si estándar, pero típicas, digamos, que se usan en auditoría. Hay programas que te hacen todas estas planillas ya habitualmente. Esto está hecho en Excel, ¿sí? Es como bastante rudimentario lo que les hemos presentado, pero la idea era mostrarles algo de cómo es el trabajo real de los auditores. Muchas gracias. Sumarle un plus. Plus. Sí. Bueno, gracias, nos tenemos que ir por ahí. Gracias, profes. Bueno, de nada. Adiós. Yo tengo una consulta, no es sobre el tema visto hoy, pero es sobre, estuve ahí haciendo unas múltiples choice que encontré por internet y bueno, como tratando de adelantar un poco algunas cosas. Y a grandes rasgos, la pregunta era que bueno, que se había encontrado que al cierre del balance se hace la auditoría y había un error en cómo se había calculado el costo de las mercaderías vendidas. Supongamos que eran 500 y en realidad deberían haber sido 200. Entonces, el costo era menor y había que hacer el ajuste. La múltiple choice lo que pedía era que identificara cuál de los estados contables eran los que se veían modificados. Solo podía elegir uno, ¿cierto? Y yo puse que era el estado de resultado. Sí. Después busqué en la solución y me decía que era el estado de situación patrimonial. Y porque me parece que algo de lo que vos dijiste hacía referencia explícitamente a las mercaderías. Al costo de mercaderías. Sí. El costo. Claro. Lo que me llama la atención, digo, si hay una diferencia en el costo, lo primero que se modifica es el estado de resultado, que después también modifica el estado de situación patrimonial. O sea, se modifican los dos en simultáneo, básicamente. Pero me quedaba la duda, ni sé de qué cátedra era, porque son PDFs que uno va consiguiendo por internet para practicar. Y bueno, y lo conseguí y me quedó la duda y digo, bueno,
O Cuando sea, termina algún serían taller. los dos. Para mí serían los dos, digamos. Y si no, habría que leerlo bien en detalle. Si te hace referencia específicamente a alguna afirmación del rubro de bienes de cambio, como más enfocado ahí para que te diga que es el estado de situación patrimonial y no el de resultados. Claro, pero digamos, en el caso de que lo que se modifique sea el resultado, sería, no está mal pensarlo que el primero que se modificaría de los dos, si solo tengo que elegir uno, sería el estado de resultados porque es el primero, ¿no? Se modifican los dos porque tienen contrapartidas los asientos. O sea, cuando Claro. vos determinás el costo de mercadería vendida, haces costo de mercadería vendida a mercaderías. A mercaderías, O sea, claro. los modificás en simultáneo. O sea, no sé si hay uno primero que otro. Sí, o sea, es como que en realidad hay que ver, digamos, leer bien. A ver, si es que está bien la choice, también, no sé, digamos, hay muchos peros acá. Como para ver bien cuál es el enfoque que le estaban dando. Bien. O sea, en términos, digamos, una modificación en el costo de mercadería vendida y generalmente, digamos, repercute, o se da porque te variaron las existencias o porque te variaron las compras. Claro. Sí, o sea, habría que ver bien. Pero bueno, puede ser también que esté mal la choice, que has leído justamente. Sí, porque ando a saber, sí. Profe, yo tengo una duda. Bueno, estuve siguiendo el ejercicio, el último que dieron. Y bueno, nada, dijo que era cómo se hacía la auditoría del rubro así en la realidad, ¿no? Yo pregunto a la hora del examen, ¿pongo más el foco en los ejercicios de los trabajos prácticos o a lo miro como para considerarlo? Pueden mirar para considerar primero todo el análisis que hicimos y, o sea, toda la parte, digamos, digamos, la estructura en sí del formato de hoja no se pide, pero sí cuando hicimos, por ejemplo, el análisis del arqueo, tal cosa, el análisis de los valores depositados, todo eso son pruebas que se van haciendo para auditar los rubros. Y sobre todo, lo que más tienen que capitalizar ustedes de cualquier ejercicio que vean, es la lógica del razonamiento que aplicamos para resolverlo. Porque cuando uno entiende cómo, digamos, por dónde va la auditoría, les juro que la materia les va a ir de otra manera. Muchas veces lo que les cuesta es aplicar como el análisis más crítico, de que no está todo dicho, porque miren, por ejemplo, el ajuste que hicimos al último, el del cheque. ¿Estaba dicho en algún lado? No estaba dicho. O sea, entonces, ese es el tipo, digamos, eso es lo que marca la diferencia entre poderle entender cuál es la lógica de resolver estos ejercicios. Perfecto, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada más, quizás no esté. Probablemente. Bueno. Nos veremos el viernes con a quienes les toque el práctico con nosotras. Bueno, virtual, ¿no? Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, Ani, nos vemos, nos hablamos. Nosotros tenemos virtual el viernes, ¿no? Sí, Mica. El viernes nos toca virtual de créditos ahora. Ya estaban obsesionadas con el crédito. Sí. Ah, bueno, pero salió bien. Bien, re bien. Bueno, querida. Adiós. Nos vemos. Descansar, adiós. Chao, chao. Chau, chau, chau a todos.